Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión me voy a Francia para tratar un tema muy importante que, a pesar de que por lo menos esta noticia se esté desarrollando únicamente en Francia, podrá darnos una perspectiva acerca de lo que implica que una ley de esta naturaleza llegue a ser aprobada no solamente en Francia, sino en otro territorio. Y cuando digo una ley de esta naturaleza, me refiero a que los diputados franceses votan una controvertida ley de espionaje antiterrorista, y es que Francia propone una ley que elevaría su capacidad de espionaje, algo así al estilo de la NSA, que es la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se hizo muy famosa, o mejor dicho, más famosa de lo que ya era, por las revelaciones al portal Wikileaks por parte del ex agente de seguridad que trabajaba en esta agencia de espionaje dentro de Estados Unidos, conocido como Edward Snowden, quien actualmente está en asilo político en Rusia, en la capital de Rusia, en Moscú, luego de que, al hacer estas declaraciones al periódico The Washington Post, el gobierno de Estados Unidos solicitara su encarcelamiento, su aprehensión por revelar secretos de Estado. Entonces, lo noticioso es que ahora Francia parece querer imitar ese patrón o ese sistema de adquisición de una seguridad nacional más próspera y más integral, una seguridad nacional más sólida. ¿Pero cómo? Espiando a los ciudadanos, espiando a las empresas, espiando en Francia. De esa forma quisieran elevar su seguridad nacional, pero no todo es tan malo como aparenta ser, porque si bien la noticia puede resultar muy controversial, tiene ciertos puntos positivos así como negativos que nos permitirán entender qué tan bueno o malo es esto, o si puede ser una combinación de ambas, y de cómo puede resultar y de cómo puede llegar a ser efectivo en un país tan importante en la Unión Europea y en el mundo como lo es Francia. Y ya explicaré por qué, desde el punto de vista de el porqué, la explicación y el motivo por el cual se aprobó esta ley de espionaje. Y es que, según información del diario El Universal de Venezuela, pero fue reseñado por diversos medios internacionales, diputados franceses votan controvertida ley de espionaje antiterrorista. Y es que la contestación al proyecto se ha concentrado fuera del hemiciclo, donde multitud de asociaciones de defensa de los derechos humanos han criticado un proyecto que, aseguran, supone un retroceso en las libertades fundamentales, informó la agencia de noticias española EFE, y con información aportada a este diario venezolano, El Universal, por parte de esta agencia de noticias, se dice lo siguiente, reseñado el lunes 4 de mayo del año 2015 a las 11:16 de la mañana. Y es que el controvertido proyecto de ley de espionaje antiterrorista presentado por el gobierno francés será votado mañana, para aquel entonces 4 de mayo, sería el 5 de mayo, por los diputados, que lo aprobarán con una amplia mayoría, puesto que cuenta también con el respaldo del principal grupo de la oposición, que es la conservadora UMP en Francia. La concentración del proyecto se ha concentrado fuera del hemiciclo, y ante esa oposición, el presidente francés François Hollande anunció que el texto será sometido al Consejo Constitucional para asegurarse de que no contraviene la Carta Magna. Lo hará cuando la ley, que a finales de mes será sometida al Senado, esté definitivamente aprobada. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, impulsor del proyecto, el que propuso esta ley y el precursor de esta ley de espionaje, considera necesario dotar a los servicios secretos franceses, a los servicios de inteligencia de Francia, de nuevas herramientas para combatir una amenaza terrorista creciente y más sofisticada. Recordemos que todo país tiene un sistema de inteligencia, un servicio de inteligencia que vela por resguardar la seguridad nacional desde el punto de vista de lo preventivo, y es mediante este tipo de leyes y este tipo de medidas que se quiere reforzar la seguridad nacional de un país y los servicios de inteligencia de un país tan importante en Europa y en el mundo como lo es Francia. El jefe del gobierno recordó que la actual ley en vigor data de 1991, cuando no había ni telefonía móvil ni internet, dos terrenos en los que la nueva norma pretende otorgar a los agentes mayor libertad de vigilancia, es decir, en los teléfonos, en la telefonía celular y en el internet, y también de seguimiento de sospechosos, lo que ha provocado que la ley sea considerada liberticida. Valls, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, señaló que los atentados yihadistas que sufrió Francia en enero
en enero pasado, ponen de manifiesto que es preciso avanzar en la lucha contra el terrorismo. Recordemos que la revista satírica francesa Charlie Hebdo fue atacada a principios del mes de enero de este año, de 2015, por 4 terroristas de ISIS, y aunque negó que esta ley sea fruto de aquellos atentados, puesto que venía preparándose con anterioridad, el nuevo texto marca y legaliza las escuchas y seguimiento electrónico de sospechosos. Es decir, se van a escuchar las llamadas telefónicas, se les va a hacer un seguimiento por la web, pero también se va a controlar el internet, es decir, controlados por una comisión administrativa de nueva creación formada en su mayoría por magistrados del Consejo de Estado y del Constitucional. Se va a crear una comisión encargada de trabajar con los servicios de inteligencia y el servicio administrativo de esta nueva ley de espionaje para lograr llevar a cabo estas escuchas y estas actividades de espionaje. Salvo en momentos de urgencia, será ese organismo el encargado de autorizar el seguimiento electrónico de sospechosos. Y aquí viene lo controversial. La ley permitirá las escuchas telefónicas y el seguimiento de las comunicaciones a través de Internet de los sospechosos, pero también de personas de su entorno, es decir, de la sociedad civil. Pero no solamente de la sociedad civil, sino de los más allegados a esos sospechosos y muy centradamente a los sospechosos, lógicamente. Sus defensores lo justifican porque los hermanos Kouachi, quienes fueron los que atacaron a la revista satírica francesa Charlie Hebdo en París, junto con Mehdi Koulibaly y una mujer, se comunicaban con los teléfonos de sus esposas antes de cometer los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo el pasado mes de enero. Quedarán fuera de estas escuchas los periodistas, los parlamentarios y abogados. Ellos no serán escuchados ni serán espiados. La ley también autoriza el uso de micrófonos escondidos, cámaras ocultas y programas espía. También regula el uso de las balizas de interceptación de conversaciones de telefonía móvil, un aparato del tamaño de una maleta que permite escuchar todas las comunicaciones que se efectúen en un determinado perímetro. Además, el gobierno tendrá la posibilidad de reclamar datos a las operadoras de Internet para analizar el flujo de tráfico que permita detectar una amenaza terrorista. Entre los puntos más polémicos del proyecto está la extensión de la vigilancia a las prisiones, una medida que cuenta incluso con la oposición de la ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira. Igualmente, ha mostrado su rechazo al texto de la Comisión Nacional de Informática y Libertades, que es un organismo independiente destinado a salvaguardar la vida privada en la red. Y entre las organizaciones que se han opuesto a la ley están los sindicatos de magistrados, las operadoras de Internet, obviamente, y numerosas asociaciones de defensa de derechos humanos en Francia. Ahora, posteriormente a esto, al proyecto de ley, se vino lo que fue la propuesta, es decir, la aprobación de la ley. Francia propone esta ley que elevaría su capacidad de espionaje sin duda alguna, y es que la ley obligaría a las empresas de telecomunicaciones a permitir el acceso de las agencias de inteligencia a los datos sobre conexiones de personas sospechosas de estar implicadas en grupos terroristas. Es que el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, acudió el mes pasado a San Francisco, en Estados Unidos, para abordar la medida, es decir, para discutir que esta ley podría permitir la intromisión de los servicios de inteligencia con Internet, con la empresa Google, con la red social Facebook y con la red social Twitter, que tiene su sede en San Francisco, Estados Unidos. Y es que el gobierno francés está trabajando en una ley de vigilancia que otorgaría a los servicios franceses de inteligencia poderes similares a los de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA por sus siglas en inglés, para reunir datos electrónicos con la esperanza de impedir un inminente atentado terrorista. La medida, presentada el jueves 4 de mayo, ya ha provocado protestas de algunos defensores de la privacidad y grupos de derechos humanos, según información de la agencia de noticias estadounidense Associated Press, que es la AP. El texto se propuso mucho antes de los mortales atentados de extremistas islámicos registrados este año en París a la revista Charlie Hebdo, pero el gobierno dijo que ha cobrado una nueva urgencia con cada persona que se radicaliza y se vuelve en contra de Francia por cuestiones religiosas, por la existencia de comunidades musulmanas y judías dentro de Francia, por esa radicalización del terrorismo que hace que el centro o el objeto de los ataques sean personas que se oponen a la religión, que tienen una religión adversa, pero también de personas que están en contra del Islam y que son consideradas mundanas e infieles por estos radicales islámicos. Uno de los aspectos más comentados de la ley obligaría a las empresas de telecomunicaciones a permitir el acceso de las agencias de inteligencia, es decir, que
gigantes de Internet como Google, Facebook y Twitter serían espiados por el gobierno francés. Es decir, las plataformas de estas redes sociales que tienen sede en Francia, que están en Francia, serían espiadas por el gobierno francés, lo cual claramente le resta flujo de información y cuestiones de procedimiento a esas empresas, ya sea para fines financieros, para fines administrativos, para incluso fines políticos. Ahora pues, sabiendo exactamente qué es lo que pasa en este caso, muchos se preguntan, no solamente franceses, sino también hispanos que residen en Francia y gente de todo el mundo, se pregunta qué podría causar esta ley. Esta ley podría generar un descontento en la población civil, ya que recurre a complejos mecanismos de intromisión en la información privada de la sociedad y de las empresas en Francia, ojo, en territorio francés. Ahora pues, sabiendo esto, ¿qué ganan y qué pierden el gobierno y la gente? ¿Qué puede ganar y perder el gobierno y qué puede ganar y perder la gente? Principalmente el gobierno gana instrumentos que le permiten reforzar su política de seguridad nacional integral, mientras que pierde credibilidad del pueblo, lo cual le resta y le quita gobernabilidad. Es decir, porque la gente empieza a dudar del gobierno, entonces esto hace que se genere un clima de inestabilidad, que genera un descontento social, lo cual hace que la legitimidad del gobierno se vea afectada, porque la gente cree menos en el gobierno y al perder legitimidad pierde gobernabilidad, lo cual no le genera un ambiente de calma y estabilidad política para poder crear políticas y gobernar eficientemente como lo ha venido haciendo a pesar de todo el presidente francés François Hollande. Ahora, la gente gana un ambiente de seguridad desde el punto de vista de lo preventivo, porque los servicios de inteligencia se orientan hacia un sistema que podría ser más efectivo a la hora de prevenir atentados terroristas, porque empiezan a priorizar más el aspecto preventivo que el aspecto de, el constante espionaje. Es decir, siempre las agencias de inteligencia han estado espiando a los que son sospechosos de atentados terroristas, de conspiraciones terroristas y desestabilizadoras, pero ahora se van a enfocar más en lo preventivo desde el punto de vista del estrato social, desde el punto de vista de las personas que llegan a Estados Unidos, a Francia, y entender los orígenes y los antecedentes de esas personas para que no tengan una repercusión en la sociedad y no se genere un clima de inestabilidad social que haga que se genere la tormenta perfecta para poder crear un atentado terrorista, como lo que sucedió en enero con la revista satírica Charlie Hebdo, en la que estos periodistas, esos caricaturistas, al satirizar al profeta Mahoma, que es el principal pilar de la religión islámica, entonces ellos tomaron eso, la cultura oriental, pero también los islámicos, los musulmanes, los radicalistas de ISIS, empezaron a tomar eso muy, a malinterpretar dicha caricatura como una burla al profeta Mahoma, y esto llevó a que con su radicalización llevaran ataques a la capital de Francia, en la que por cierto residen muchos musulmanes pero también judíos, quienes también son blancos de atentados terroristas, porque los musulmanes y los judíos realmente se adversan mucho, ya que son árabes contra hebreos. Entonces esto es lo que exacerba las tensiones y lo que hace que se creen condiciones para llegar a realizar y a llevar a cabo un atentado terrorista. La gente también pierde, es decir, la gente de Francia, generalizando un poco, pierde cierto grado de privacidad debido a que las llamadas telefónicas serán sometidas a escuchas. Es decir, no todo el mundo en Francia va a ser escuchado, no todos y cada uno de los ciudadanos franceses van a ser espiados. Las personas allegadas a los sospechosos de atentados terroristas van a ser espiadas, a pesar de que no tengan una implicación directa, incluso sean inocentes, pero que por, una complicidad no voluntaria a los intereses de esa persona allegada a ese terrorista, a pesar de que no sea terrorista, podría ser espiada, pero también personas de la sociedad civil podrían ser espiadas, a pesar de que no sean todas, por prevenir el hecho de que algún antisocial se esté colando o exista entre los ciudadanos franceses y lleve a cabo atentados o negociaciones con grupos terroristas que podrían llevar a cabo un atentado terrorista en Francia. Entonces hay que tener eso muy en cuenta para poder saber qué significa y qué representa esta ley, conociendo también sus ventajas y sus desventajas. Es que las ventajas que podría tener, o que por lo menos tácitamente tiene esta ley, o que parece tener sobre la mesa, es que refuerza la seguridad nacional, ratifica la soberanía de Francia, también prevé conspiraciones desestabilizadoras y protege más a la comunidad musulmana y judía en Francia. A su vez, vigila
y permite que se encuentren células terroristas para luego estas ser capturadas y expulsadas y extraditadas del territorio francés. A su vez, las desventajas que posee esta ley es que los grupos terroristas podrían desarrollar softwares o programas que contrarresten o lleguen a contrarrestar estos sistemas de espionaje. Las empresas espiadas como Google, Facebook, Twitter o también transnacionales ubicadas en Francia podrían imponer políticas de restricción de espionaje al gobierno. Es decir, estas empresas podrían decirle al gobierno que no las espíe y podrían crearse un ciclo de negociaciones en las que el gobierno tenga las de perder, porque si las empresas siguen radicalizándose en su postura de no ser sometidas a escuchas ni a espionaje porque no tienen nada que ver con atentados terroristas, entonces el gobierno podría perder transnacionales importantes que realmente contribuyen al Producto Interno Bruto y a desarrollar la economía de producción y de mercado de Francia y en Francia. Esto es algo que podría suceder en caso de que una empresa se radicalice mucho en su postura de no dejarse espiar por el gobierno de Francia, pero que por ley, por lo menos debería rendir cuenta de ciertas actividades ilícitas en las que parecía o parecería estar involucradas en caso de que se lleven a cabo investigaciones que refuerzan la teoría de que el hecho de que haya planes de lavado de dinero, de corrupción dentro de la empresa, podría estar relacionado con ciertos agentes y factores externos que permitan crear un clima de inestabilidad y de falta de seguridad en Francia, no solamente por un atentado terrorista, sino también por un posible golpe de Estado o incluso, digamos, extorsionar importantes empresarios en el país y que esto llegue a afectar a la economía francesa. Ahora pues, el acceso a Internet podría ser controlado por el Estado francés, lo cual restringe el flujo de las informaciones y estimula un estado de alerta constante en las fuerzas de seguridad del gobierno francés. El gobierno podría estar tan atento a través de sus servicios de inteligencia a lo que sucede en el exterior, espiando también interna y externamente, que podría incluso hacer que desvíe su atención de lo que es realmente importante dentro de la seguridad pública en Francia y concentrarse más en la seguridad nacional desde el punto de vista de lo preventivo, como ya lo he mencionado, que en la seguridad pública, es decir, en mantener el orden público y restablecerlo en caso de que llegue a ser alterado o llegue a alterarse. Entonces, esta restricción en el flujo de informaciones en Internet también podría generar un descontento social y el Internet, al ser controlado, realmente hace que se creen mecanismos que aún así velen o que se involucren más a contrarrestar esos sistemas, lo cual hace que se ilegalice el acceso al Internet, haciendo que se controle cada vez más y más, y al ilegalizarse o al clandestinizarse, son más las personas que tienden o pueden llegar a publicar o a experimentar cierta tendencia a publicar informaciones que no le convienen al gobierno, que pueden estar relacionadas con temas de seguridad o de conspiraciones, en caso también de la psicología y del tipo de persona y la naturaleza de las intenciones de la persona que está publicando dicha información. Pero sabiendo y teniendo conocimiento de lo que ahora representa esta ley, ¿cómo puede llegar esta ley a ser efectiva sin que le haga daño ni a las empresas ni a la sociedad civil? Esta ley podría llegar a ser efectiva si se aplica de una forma progresiva, es decir, que los sistemas de espionaje no lleguen a generar un impacto tan fuerte que rápidamente tanto las empresas como la sociedad civil lleguen a ser espiadas, sino que se cree un sistema que vaya aumentando progresivamente el nivel y el grado de intensidad, por así decirlo, con el que se espía a las empresas, a la sociedad civil, pero siempre tomando en cuenta y respetando la privacidad muy delicada desde el punto de vista personal de las personas, pero también de las empresas como instituciones que regulan sus actividades económicas y que contribuyen a la economía de Francia desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, porque si se llega a atentar contra la información personal y delicada de una empresa como institución, no como persona natural, que puede llegar a sufrir cierta alterabilidad en sus emociones porque se le está vulnerando su derecho a la privacidad, sino a la empresa porque se le vulneraría su derecho a la privacidad como institución y no como persona natural, sino como persona jurídica, lo que podría afectar sus negocios internos, haciendo que la empresa puede incluso llegar a
retirar sus operaciones del país y a eliminar esa transnacional de Francia. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. La ley debe ir aumentando progresivamente de nivel y de intensidad, por así decirlo, para que no genere un impacto tan fuerte, pero tampoco atente contra la privacidad institucional de las empresas, ni contra las emociones de las personas naturales y contra los negocios internos de las personas jurídicas que son las empresas, y de esa forma se crea un clima de gobernabilidad, o que se mantenga, para que el gobierno francés no se vea afectado política, ni social, ni económicamente por esta controvertida y aún polémica ley de espionaje. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.